Muy buenos días, apreciados hermanos. En esta mañana, en esta hora, vamos a utilizar el gran versículo de las Escrituras. El gran versículo que revela quién es nuestro Creador, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Padre. Me refiero a Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana. Y por lo tanto, apreciados hermanos, inclinemos nuestro rostro para una oración y una plegaria al cielo y reclamar al cielo su discernimiento, su espíritu, su justicia y todo lo que Él ha empleado para salvar a un pecador, para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar a cualquier pecador. Oremos, hermanos. Padre, danos tu Santo Espíritu. Danos, Señor, tu discernimiento. Permite que tu presencia, que ha sido prometida, esté en nosotros, esté con nosotros, sea para nosotros y sea lo que nos guíe. Guárdanos en esta hora al abrir tu palabra. Enséñanos, Señor. Juan 3:16. Por tu gracia lo pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:16 comienza diciendo, porque de tal manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera yo vivo? ¿De qué manera yo pienso? ¿De qué manera yo siento? ¿De qué manera yo soy? Porque de tal manera, la manera de Dios, la forma de Dios, la manera de Dios es el amor. El amor es la manera del Señor. El amor es el método del Señor. El amor es la costumbre del Señor. El amor es todo lo del Señor. Con razón, la Escritura enseña, Dios es amor. No tiene amor. El amor no es tenencia. El amor no es cosa para el Señor. El amor es su naturaleza. El amor es lo que lo constituye a Él. El amor es lo que Él es. La mejor definición del Señor es que Él es amor. No tiene amor. No contiene amor. Él es amor. ¿Y cuánto deberíamos nosotros clamar al Señor? Porque nos explique, nos enseñe qué es eso de ser. ¿Qué es eso de ser? Porque fuimos creados en su imagen y semejanza. Fuimos creados en su imagen y semejanza. Y al ser humano le cuesta mucho saber qué es esto de su imagen y semejanza. Le cuesta mucho al ser humano saber qué es esto de su imagen
y semejanza. Demasiado para mi pensamiento, demasiado para mi comprensión, demasiado para mi cerebro finito en este mundo de pecado. Entender esto de la imagen y semejanza de Dios. Que fuimos creados en la imagen y semejanza de Él. Y que luego de ser creados hemos sido redimidos para volver a ser la imagen y semejanza del Creador. Hermanos, trabajamos con cosas incomprensibles. Trabajamos con cosas demasiado inefables. Trabajamos con los principios infinitos del Creador. Y lo que necesitamos es reverencia, asombro, el temor del Señor, humillarnos, quebrantarnos, rendirnos ante esta palabra. Porque de tal manera amó Dios. A ver, hermanos, pensemos. Pensemos en este versículo. Este versículo se inicia tratando de explicar la manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito, que ha entregado a su Hijo unigénito, que nos ha participado a nosotros de la dádiva de su Hijo unigénito, de su dádiva en un mundo de iniquidad, en un mundo de misterio, donde el pecado, la iniquidad es un misterio, en un mundo absurdo, porque de tal manera ha dado a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, para que nadie sea destruido, para que nadie tenga excusa de degenerarse, de destruirse, de rebelarse, de desobedecer. Porque de tal manera, la manera de Dios que dio a su Hijo, entregó a su Hijo, sacrificó a su Hijo, para que tú y yo no nos perdiéramos, para que nadie se pierda. Y al contrario, para que todos podamos recibir vida eterna. Hermanos, ¿comprendo yo lo que es eso? ¿Entiendo yo lo que es eso? ¿Puedo abarcar yo lo que este versículo me está enseñando, me está revelando por su Espíritu? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, necesitamos reflexionar, y yo soy el primero que necesito reflexionar
este versículo, esta realidad, esta revelación, esta ciencia, este plan del Señor, donde de tal manera amó Dios al mundo, que ha tenido que dar, que ha tenido que entregar, que ha tenido que despojarse de su propio Hijo unigénito, para que todo aquel, incluido tú, incluido yo, para que todo aquel, incluido el pecador, cualquier degenerado, el que más haya pecado, para que cualquier pecador que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sabiduría del Señor desarrolló un plan, desarrolló una práctica suficiente para que nadie se pierda, para que nadie se pierda. Hermanos, ¿quién es el Padre eterno? ¿Quién es el Padre de este Hijo? ¿Cuál es su sabiduría y cuál es su alcance? Que ha desarrollado un plan para que nadie se pierda. No haya excepción de que alguien se pierda, sino que todos, tú y yo, todos los seres humanos que han nacido en este planeta, todos, ninguno se pierda, sino que al contrario, todos tengamos vida eterna. No vida temporal, no esta vida, para que todos tengamos vida eterna. Hermanos, ¿quién es ese Padre? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Creador que ha desarrollado un plan para que nadie se pierda? Incluido tú, incluido yo, incluido nosotros pecadores, débiles, frágiles, que lo que hemos hecho en esta vida es degenerarnos, corrompernos, destruirnos, aniquilarnos, y que lo hemos hecho con tanto gusto, con tanto placer, derrochar, como el hijo pródigo, derrochar esta vida que fue creada en la imagen de Dios. Todos estos dones que nos fueron dados en la misma imagen de Dios. ¿Cómo es posible que haya un amor de tal manera que ha dado a su Hijo para que nadie se pierda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que me corresponde a mí es lo más sencillo. Lo que me corresponde a mí para aprovechar este amor incomprensible. Este amor que no comprendo, pero que es un hecho. Y que podemos todos recibir ese hecho, aun cuando no comprendamos la acción divina de salvarnos. Podemos recibirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y hermanos, la mayor capacidad que tenemos en este cerebro, en esta mente, en esta vida que el Señor nos dio, es de confiar, es de creer. ¿Qué esfuerzo hay que hacer para confiar? ¿Qué esfuerzo hay que hacer para creer? Si tu mente y mi mente ha sido creada para creer y para confiar. Qué tremendo misterio. Cómo el Señor te apropia a ti, cómo el Señor me apropia a mí, cómo el Señor nos apropia a nosotros de su redención, de su nueva creación, de su salvación, de su justificación, de su santificación y muy pronto de su glorificación, solamente si creo. Solamente si creo, solamente si confío. Y Él mismo, nos ha dado la capacidad de creer y de confiar en Él. Todo lo ha hecho el Señor en ti. Todo lo ha hecho el Señor en mí. Todo lo ha hecho el Señor en nosotros, para que nosotros lo aprovechemos y lo capitalicemos en fe, en confianza, y sea nuestra la dádiva del Padre. La nueva dádiva del Padre, que no incluye lo que primero hizo por nosotros la creación, sino que ahora incluye más que la creación, la redención, la restauración, el nuevo nacimiento, el volver a vivir para Él, el volver a nacer en Él. Oh hermanos, qué misericordia, qué amor, qué insondable ese amor, qué incomprensible ese amor. Pero todo eso es tuyo, todo eso es mío, todo eso es de nosotros, simplemente por la fe, simplemente por la confianza. Y todos nosotros fuimos creados con la facultad de confiar, con la facultad de creer, con la facultad de recibir todo lo del Creador, todo lo del Padre Eterno, y todo lo de su Hijo, y todo lo de su Espíritu Santo. Hermanos, el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué forma? ¿Qué forma del Padre Eterno amarte a ti, amarme a mí, amarnos a nosotros? ¿Qué manera de ese amor del Padre que ha dado a su Hijo? Ha dado a su Hijo para que Él sea culpable, para que Él sea el que pague, para que Él sea el que redime, para que Él sea el que vuelva a permitir que tú y yo volvamos a ser en su imagen y semejanza, para que Él repare, restaure, redima, salve lo que se ha perdido, lo que tú y yo hemos perdido. Como dice la Escritura, con nuestra mano en alto, con plena conciencia hemos pecado, con plena conciencia, con pleno conocimiento, hemos quebrantado la ley del Señor. Con pleno conocimiento hemos desobedecido la voz del Padre. Nos hemos degenerado, nos hemos destruido, continuamos corrompiéndonos, pero de tal manera
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no solamente que no nos perdamos, no es simplemente que no nos perdamos, sino que simultáneamente desarrollemos, recibamos, experimentemos, comencemos a vivir la vida eterna. Qué incomprensible esta acción del Padre Eterno, pero qué accesible, qué dispuesto para que tú y yo por la fe recibamos toda esta nueva creación. Volvamos a ser esta nueva criatura en Cristo Jesús y volvamos nosotros a ser la imagen y semejanza de Dios en este mundo, por la gracia de Dios. Hermanos, con razón, el versículo comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo el Padre Eterno es capaz de hacer una provisión para que nadie se pierda, para que nada se pierda, para que todo sea restaurado, para que todo sea redimido. Increíble, hermanos, el plan del Señor, que abarca que nada se pierda. Nada se pierde en ti, nada se pierde en mí, nada se pierde en nosotros. Todo sea restaurado, todo sea redimido, todo sea limpiado, todo sea purificado, todo llegue a ser de nuevo en Cristo Jesús. Hermanos, discierno lo que hay ahí. Discierno lo que hay ahí. Hermanos, déjeme provocarlos a ustedes a pensar en tu vida, en mi vida. Déjeme, apreciados hermanos, pedirle al Espíritu Santo que tú te atrevas a pensar en tu vida, en tu ser. Porque el Cordero de Dios no quiere que nada en nosotros se pierda, sino que todo en nosotros reciba vida eterna. Y que de tal manera, el amor de Dios permite que tú y yo no nos perdamos. De tal manera, el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, nosotros lo podemos experimentar en la experiencia del perdón. En la experiencia del perdón. Al ser humano, al pecador, a ti y a mí como pecadores, nos es difícil perdonar. Lo que más evitamos nosotros los pecadores, lo que más nosotros evitamos es la intención, el motivo del perdón. Ofendemos, dañamos, pecamos y nos es difícil pensar en el perdón. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo.
unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Hermanos, no alcanzo a comprender, pero el plan del Señor no es que comprenda, el plan del Señor es que crea. Más sencillo, más práctico, más seguro, más fácil. La parte mía, que crea, que confíe. El Señor no me ha puesto a mí a examinar, a profundizar, a tratar de entender el amor de Dios, sino que me lo ha hecho más fácil, más sencillo. Que crea que Él espía mi vida, limpia mi vida, purifica mi vida, santifica mi vida, realiza mi vida en Él. Y que Él ha hecho propiciación y que su propiciación ha meritado que Él derrame la sangre, que Él derrame su vida, que Él muera, que Él pague la culpa mía, que Él pague lo que yo hice para Él poderme redimir, para Él poderme perdonar, para Él poderme justificar, para Él poderme santificar y un día para que Él pueda glorificarme y llevarme a su reino. Hermanos, con razón el apóstol escribe y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera el Señor, el Cordero de Dios, te amó a ti, me amó a mí, porque de tal manera el Señor te amó a ti, me amó a mí, descendió a este mundo, vivió la vida que nosotros debemos de vivir, murió en el Calvario, murió por nuestros pecados, para que su muerte pagara lo mío, para que su muerte pagara lo nuestro, porque sin muerte, sin sacrificio, no hay remisión de pecados. Y Él lo hizo por ti, por mí, y todo lo que tú necesitas, y todo lo que yo necesito, y todo lo que nosotros necesitamos es confiar que Él ha pagado, que Él ha muerto, que Él ha derramado su sangre y su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único, hermanos, lo único que yo necesito, la participación mía que yo necesito es confiar que Él me ama, confiar que Él ha muerto, confiar que Él ha expiado, confiar que Él ha pagado con su muerte lo que yo debía de pagar con mi muerte. Confiar y estar asegurado que Él es el Salvador, que Él es el Cordero que quita los pecados de mi vida. Hermanos, confiemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, qué verdad tan solemne, qué verdad explicada de manera tan simple, tan sencilla, qué conocimiento y qué hecho eterno más grande que este,
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos guarde, que tengamos vida eterna. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.